Saludos para todos. Un cordial saludo, un abrazo fraternal y una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que se citan semanalmente para estudiar la palabra de nuestro Dios. Como siempre hacemos, les invitamos a formar parte de nuestro proyecto. Escrito está Lucas 4.8. Estudiamos la Biblia, estudios bíblicos. Aquí tratamos de que no sean predicaciones, sino estudios bíblicos, escudriñando siempre las Escrituras. Y la invitación a que estudien con nosotros. El tema de hoy, el nacimiento de una iglesia, parte 1. Como nos caracteriza, vamos a elevar una plegaria al Todopoderoso para que nos acompañe en esta ocasión. Eterno Dios y buen Padre que estás en el cielo, nuevamente, oh Dios, te damos gracias por tantas bendiciones recibidas de tu mano. Gracias, mi Dios, por la vida y por la salud. Gracias por este hermoso privilegio de haber conocido este maravilloso mensaje de salvación. Gracias, mi Dios, porque nos das la oportunidad de poder compartirlo con otras personas. Te suplicamos, mi Dios, que abras nuestros entendimientos para que comprendamos cada día más cuál es tu plan de salvación. Que lo podamos comprender, que lo podamos aceptar. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, oh Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, como se podrán haber dado cuenta ustedes, estamos haciendo una breve interrupción a nuestros estudios bíblicos que se trataba sobre la experiencia de Abraham e Isaac, como dice el título, como una representación del plan de salvación. ¿Ven? Esta es una leve interrupción. Lo que pasó fue que en el estudio pasado yo cité un texto como referencia al tema que estábamos estudiando. Y en mi afán de poder explicarlo lo más rápidamente para que no me tomara mucho tiempo del tema, pues mencioné ciertas cosas que se podrían prestar a malas interpretaciones. Por eso, cuando vi el video, le oré a mi Dios y decidimos hacer una presentación. En realidad no va a ser una, van a ser dos presentaciones sobre lo que yo quise expresar en aquella ocasión. ¿Ok? El texto de referencia. Bueno, antes que eso, saben ustedes que estamos estudiando la Biblia. Y para eso nosotros estamos utilizando diferentes versiones de la Biblia. Inclusive estamos incluyendo Biblias católicas, como la Nácar Colunga, la Biblia de Jerusalén y la versión de Félix Torres Amat. Incluimos también la nueva versión internacional, la Biblia Dios habla hoy, y varias versiones de la Reina Valera. Por lo tanto, no hay excusa para que nadie se sienta excluido. Todos nos debemos sentir incluidos, porque es el estudio de la sagrada palabra de Dios. Como decíamos, el texto que cité en el estudio pasado fue el siguiente. En 2 de Pedro 2.1, y vamos a leer de la nueva versión internacional. Dice así: en el pueblo judío hubo falsos profetas. En el pueblo judío. Y también entre ustedes habrá, refiriéndose al futuro,
Y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas. Habíamos explicado que esas herejías destructivas iban a ser doctrinas falsas, al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Para poder explicar este texto en todo su contenido, tengo que hacer una pequeña reseña de lo que fue la iglesia cristiana. La iglesia cristiana y sus comienzos. Todos sabemos que la iglesia cristiana se basa en las... Vamos a poner aquí, primero, la iglesia cristiana. ¿Ok? ¿En qué se basa la iglesia cristiana? Pues la iglesia cristiana se basa en las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. ¿Ok? Enseñanzas. Por lo tanto, teniendo claro de que la iglesia cristiana se basa en las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, los discípulos le dieron continuidad a esa iglesia cristiana. Cuando decimos iglesia, amados hermanos y amigos, queremos que entiendan que yo no me refiero al edificio, yo no me refiero al templo, no me refiero al santuario, me refiero a las personas. A las personas que componen esa iglesia. Por lo tanto, cada vez que mencionamos iglesia, no piensen en edificio, piensen en personas. ¿Ok? Ahora, les quiero hacer una pregunta. ¿Qué usaba nuestro Señor Jesucristo como base? Como base para sus enseñanzas. ¿Qué usaba nuestro Señor Jesucristo como base para sus enseñanzas? ¿Qué usaba nuestro Señor Jesucristo como referencia? Para citar sus enseñanzas. ¿Qué era lo que él utilizaba? Pues él utilizaba exactamente las mismas escrituras que tenían los judíos. O sea, esas escrituras eran nada más y nada menos que el Antiguo Testamento. ¿Ven? ¿Por qué utilizaba el Antiguo Testamento? Porque para esa época era lo único que existía. Pero, aunque era lo único que existía, era la palabra inspirada de Dios. Cuando nuestro Señor Jesús utilizaba el Antiguo Testamento como referencia para sus enseñanzas, como base de sus creencias y sus doctrinas, estaba confirmando que el Antiguo Testamento era la palabra inspirada de nuestro Dios. ¿Ven?
esa palabra inspirada de nuestro Dios, que es el Antiguo Testamento, fue la base para formar la iglesia cristiana. Eso tenemos que tenerlo bien en claro, ¿eh? Para ese entonces, lógicamente, el Nuevo Testamento no existía. Por lo tanto, se usaba el Antiguo Testamento. Muchas personas piensan que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en su ministerio terrenal, predicando la palabra, haciendo milagros, los discípulos estaban anotando todo en el momento. Y que según iban pasando los sucesos, los discípulos iban anotando e iban entregando. Eso no fue así. El primer libro en escribirse del Nuevo Testamento, paradójicamente, fue la Epístola Universal de Santiago. Y ustedes se sorprenderían, dice, pero ven acá, si el Nuevo Testamento empieza con el Evangelio según San Mateo, luego sigue con San Marcos, Lucas y San Juan, y así sucesivamente. Santiago aparece casi al final de la Biblia, al ladito de Apocalipsis. Pues ¿saben qué? La Epístola de Santiago fue la primera que se escribió de los libros del Nuevo Testamento. ¿Y saben en qué año se escribió? En el año 44 después de Cristo. O sea, 10 años después de la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. 10 años después. ¿Ven ustedes? Detalles importantes. Ahora, la Biblia relata constantemente que nuestro Señor, para mostrar sus enseñanzas, siempre hacía referencia al Antiguo Testamento. En muchas ocasiones le decía, cuando le hacían preguntas, él respondía con otra pregunta. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? En otras ocasiones le preguntaban y le decía, ¿cómo lees? ¿A qué se refería? ¿A qué escritura se refería? Al Antiguo Testamento. ¿Qué era lo que el Señor quería que leyeran? El Antiguo Testamento, porque era la palabra inspirada que existía para ese entonces. Ok. Entonces, nos hacemos otra pregunta. ¿Por qué, si el Antiguo Testamento era lo que los judíos tenían como base para su religión, y nuestro Señor Jesús utilizó ese mismo Antiguo Testamento como base para fundar la iglesia cristiana, cómo es posible que las enseñanzas de Jesús fueran diferentes a las enseñanzas de los judíos? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Saben en qué estaba la diferencia? En la interpretación de lo que decían las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque los judíos, aunque tenían el Antiguo Testamento como base para su religión, oigan, todavía ellos tienen el Antiguo Testamento como base para su religión, ¿saben? Ellos le daban una interpretación diferente a la de nuestro Señor Jesús. Y nuestro Señor Jesús, lógicamente, le daba una interpretación diferente a esa escritura que los judíos tenían como la base de su fe. Lógicamente, si nuestro Señor Jesús le daba una interpretación y los judíos le daban otra interpretación, una de los dos tenía que estar errónea.
¿Cuál era la que estaba errónea? Evidentemente la que le daban los judíos. Nuestro Señor nos enseñó cómo se debe de interpretar la Sagrada Escritura. Ahora bien, quiero que estemos claros que la iglesia cristiana original, la que fundó nuestro Señor Jesús y sus discípulos, tenían como base el Antiguo Testamento, porque era lo único que había. Como vimos, y esto se puede comprobar, hoy en día es fácil comprobarlo a través del internet. El primer libro se escribió del Nuevo Testamento en el año 44, 10 años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Ok, algunos escritores, teólogos, eruditos, se refieren a esta iglesia cristiana original que se fundó como la iglesia primitiva. Y ellos dicen que esa iglesia primitiva poseía algo que ellos llaman oráculos sagrados. ¿Saben qué eran esos oráculos sagrados? No era otra cosa que el Antiguo Testamento, que era la palabra, y lo repito y no me canso de repetirlo, que era la palabra inspirada de Dios. Claro, luego a medida fue pasando el tiempo, siguieron surgiendo los libros del Nuevo Testamento, lo que conocemos hoy como el Nuevo Testamento. Y esos libros del Nuevo Testamento vinieron a complementar los libros del Antiguo Testamento, y hoy tenemos la Santa Biblia. Gloria sea mi Dios, gracias por esto. Fíjense, lamentablemente, mis amados hermanos y amigos, hay muchos queridos hermanos cristianos, buenos cristianos. Lo que pasa es que han sido muy mal instruidos, que piensan que el Antiguo Testamento era solamente para los judíos, que eso no nos aplica a nosotros. Pero la palabra es enfática. La palabra dice que esto es la palabra más permanente que existe. Nuestro Señor Jesús dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, que lo que hay aquí escrito es eterno, tiene vigencia siempre, para todos, beneficio espiritual para todos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Por eso en nuestros estudios nosotros estudiamos parte del Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento. Ok, vamos adelantando que el tiempo va corriendo. Esa iglesia cristiana empezó a surgir. En esa iglesia cristiana empezó a crecer. Los discípulos empezaron a predicar. Y como la instrucción fue predicar a toda nación, tribu y lengua, ellos obedecieron. A toda nación, tribu y lengua. Por lo tanto, se empezaron a convertir personas. ¿Quiénes se empezaron a convertir? En primer lugar, judíos, gentiles, paganos, y así, diferentes tipos de personas se pensaron a formar esa iglesia cristiana. El enemigo estaba extremadamente enojado, porque imagínense, el evangelio de salvación se estaba predicando y muchos estaban creyendo. Por lo tanto, ¿qué fue lo que el enemigo hizo? Empezó a hacerle la guerra desde afuera.
porque el enemigo lo que quería era erradicarlos de la faz de la tierra, eliminarlos, destruirlos. Por lo tanto, utilizó a sus agentes para perseguirlos, torturarlos y hasta matarlos a los cristianos. Y eso era lo que hacían. ¿Saben una cosa? Uno de esos perseguidores, ¿sabe cómo se llamaba? Saulo de Tarso. Ese Saulo de Tarso vino a ser después el apóstol Pablo. Gloria sea mi Dios. Conoció el evangelio de salvación y también lo aceptó. Gloria a tu nombre. Pero eso es lo que hacía el enemigo, persiguiendo y torturando y matando a los cristianos. Pero, ¿qué pasó? Como decimos aquí en Puerto Rico, el tiro le salió por la culata. ¿Por qué? Porque en vez de extinguirlos, cuando los demás veían esos abusos contra los cristianos, ellos decían, oye, yo quiero conocer ese evangelio que ellos conocen. Yo quiero conocer ese Cristo que ellos predican. Ese Cristo y ese evangelio por el cual esa gente está dispuesto a ser perseguidos, torturados y hasta sacrificar su vida. Yo lo quiero conocer. Y la iglesia lo que hizo fue que comenzó a crecer todavía más. Porque muchos lo creían. Cuando los discípulos le enseñaban quién era Cristo, por las escrituras que existían, que era el Antiguo Testamento, iban parte por parte, decían, este es el Mesías prometido. Lo aceptaban. Por lo tanto, el enemigo dijo, espérate, que esto no me está resultando. Hay que cambiar de estrategia. ¿Qué estrategia usó? Ustedes recuerdan la máxima de la guerra que dice, divide y vencerás. ¿Saben quién se inventó eso? El enemigo. La estrategia que utilizó fue que introdujo dentro de todas esas personas que se estaban convirtiendo al cristianismo, introdujo sus agentes precisamente para introducir falsas doctrinas. Las falsas doctrinas y las herejías que dice allí el apóstol Pedro. ¿Y qué pasó? Ustedes saben que hay un dicho que dice, no son todos los que están, ni están todos los que son. Hay otro dicho que dice, no todo lo que brilla es oro. Y el apóstol San Pablo precisamente lo describe en la Biblia y dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Que no todos los que se convertían a la iglesia cristiana estaban verdaderamente convencidos y mucho menos convertidos. Había muchos de ellos que sencillamente se añadían a la iglesia porque sabían que el Señor Jesús venía. Y ellos querían ser salvos. Ellos pensaban que la salvación era colectiva. Y como ellos querían salvarse, querían asegurar su salvación. Hermanos, hoy en día hay muchos cristianos que están en la iglesia porque piensan también que la salvación es colectiva, ¿saben? Habían algunos que tenían sus creencias desde pequeños. Recuerden que había gentiles y paganos. Y judíos también, que también tenían unas creencias retrógradas. Y no querían soltarlas. Pero aunque se unían a la iglesia, seguían con esas creencias. Habían algunos que tenían un estilo de vida que no querían soltarlo. Aunque se unían a la iglesia, continuaban, amaban ese estilo de vida. Todas esas personas se estaban uniendo a la iglesia. ¿Qué pasó? Voy a hacer aquí un pequeño dibujito, una pequeña ilustración de lo que sucedió.
Y pongan atención bien a esto, hermanos. Esta fue la iglesia cristiana, ¿verdad? Esta fue la original. Cuando el enemigo empezó a introducir esas falsas doctrinas dentro de la iglesia, ¿quiénes creen ustedes que fueron los que la aceptaron? Precisamente los que venían por los panes y los peces, los que no estaban convencidos ni convertidos. Llegó lo que yo quería, fíjate. Estas creencias son más afines a lo que yo creo, no necesariamente las enseñanzas de Jesús y sus discípulos. ¿Y qué comenzó a pasar con la iglesia? Empezó a dividirse. Empezó a dividirse. Y eso era lo que el enemigo quería. Divide y vencerás. Y como le dio resultado, él siguió metiendo herejías en la iglesia. O sea, en sus iglesias. Y se siguió multiplicando las creencias, se siguió multiplicando la iglesia cristiana, porque ¿saben cuál es el detalle? Todas ellas decían que eran cristianas, todas ellas decían que usaban la Biblia, que creían en la Biblia, que creían en el Evangelio, que creían en nuestro Señor Jesucristo, pero, con la diferencia de que como ya habían en todas estas iglesias, el enemigo había introducido falsas doctrinas. Esas falsas doctrinas se ajustaban a esas personas que no estaban completamente convertidos. Y entonces para ellos era más fácil unirse a esas iglesias. No, porque aquí me permiten hacer esto, me permiten hacer aquello. Aquí en esta iglesia me permiten esta creencia, me permiten esta otra. Oye, aquí en esta otra iglesia me permiten mi estilo de vida. Sin embargo, en la iglesia original no se los permitían. ¿Por qué? Porque la iglesia original sí enseñaba la Escritura como nuestro Señor Jesús enseñó. ¿Recuerdan a los bereanos? Que aunque viniera Pedro, Juan, Pablo, Mateo a predicar, ¿qué ellos hacían? Chequeaban la Escritura. Déjame ver si lo que tú dices está de acuerdo con lo que dice la Escritura. Ok, está de acuerdo. Verificaban. Estos tenían la misma actitud de los bereanos. No se compraban ni se vendían. No aceptaban falsas doctrinas, porque el filtro era la palabra de nuestro Dios. Bajo esas circunstancias fue que el apóstol Pedro, vamos a leerlo nuevamente, escribió esto. En el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes, hermanos, esto se refiere aún a nosotros, esto se extiende hasta el 2021, ¿saben? Y entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas, o sea, falsas doctrinas, al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Vean ustedes este dibujito. Este dibujito al enemigo le convenía. ¿Por qué? Porque a la persona de afuera le era mucho más improbable conocer la verdadera doctrina que conocer la doctrina de todos esos satélites, aunque todos se llamaban cristianos. ¿Saben? Y viendo el dibujito, ustedes se han percatado de cuántas denominaciones cristianas. No estamos hablando de denominaciones
de Alá, ni de allá, ni de Mahoma, no, 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 no. Denominaciones cristianas hay hoy en día. Cientos, si no miles. Les pregunto, ¿les ha dado resultado al enemigo? Por supuesto que le ha dado resultado. ¿Y saben qué? Todas usan la Biblia, porque son cristianas. Todas predican un evangelio. Y todas dicen creer y aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿en qué estriba la diferencia si todas creen exactamente lo mismo? Pues la diferencia estriba exactamente cuando nuestro Señor Jesús predicaba en la interpretación que se le da a la Sagrada Escritura. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo, hablando del apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 6, dice, Nueva Versión Internacional, hacen mal en jactarse. Y fíjense lo que dice, o sea, una pregunta. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Introduce un concepto bien importante. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Gálatas 5:9 dice, la versión del 1995, un poco de levadura fermenta toda la masa. Qué insistente, ¿verdad? Qué insistente en la levadura. ¿Por qué? Porque la levadura es sinónimo de error en la Biblia. Se utiliza muy frecuentemente para referirse a la levadura como error, como pecado y precisamente como falsas doctrinas. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir con esto? Amados hermanos y amigos, lo que el apóstol Pablo nos quiere decir es que no hace falta muchos errores, no hace falta muchas herejías que sean introducidas a la iglesia para que esas falsas doctrinas dañen, fermenten todas las doctrinas existentes. Es decir, que cuando una iglesia cristiana acepta esas falsas doctrinas, automáticamente daña todas las buenas doctrinas que puede tener, todas las doctrinas verdaderas que puede tener. Les quiero hacer una pequeña demostración. Dicen que una demostración habla más que 1000 palabras. Nosotros aquí tenemos, ojalá no se me vire, 3 vasos de agua. ¿Ven? Los 3 ahora mismo están limpios, ¿verdad? Todos tienen agua limpia. Ok. En esta demostración vamos a establecer que los vasos son la iglesia. Recuerden, iglesia son las personas. Vamos a establecer que el agua son las doctrinas que tiene esa iglesia. Y entonces yo lo que voy a introducir es un color. ¿Qué es ese color? Las falsas doctrinas que el enemigo ha estado introduciendo dentro de la iglesia. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a introducir un poquito de falsa doctrina en esta iglesia.
Me faltó la cucharita para moverlo. Bueno, anyway, vamos a usar esto. ¿Qué pasó con las doctrinas de esa iglesia? La primera pregunta. ¿Hubo necesidad de usar mucha levadura? No. Lo que usé fueron 2 gotitas. Y miren que mucho cambió el color. Les pregunto, al introducir esas poquitas gotitas de falsas doctrinas, una parte del agua se mantuvo clara y la otra parte se contaminó. No. ¿Qué pasó con todas las doctrinas que habían en esa iglesia? Se contaminaron, se dañaron. Amados hermanos y amigos, eso es lo que pasa en las iglesias cristianas. Todas estas iglesias cristianas que han aceptado esas poquitas falsas doctrinas han dañado completo el evangelio. Eso fue con un color. Vamos a ver si no funciona con el otro color. ¿Qué pasó aquí? Exactamente lo mismo. ¿Qué simboliza? El enemigo en esta iglesia introdujo algunas poquitas falsas doctrinas. Y en esta otra, ¿qué hizo? Introdujo algunas poquitas falsas doctrinas. 2 o 3 gotitas nada más. Pero las doctrinas se dañaron. Las doctrinas originales se dañaron. Todas. El mensaje se dañó. Ya no es el mensaje de salvación que nuestro Señor Jesús predica. Ahora, todavía queda una iglesia que mantiene sus doctrinas, sus creencias puras y santas, como nuestro Señor las enseñó. Aquí en el dibujito, si se dan cuenta, esta iglesia que se mantiene todavía pura y santa, sin mezclar errores en sus doctrinas, es esta que está aquí, la original. Y nuestro Dios, a través de todas las épocas, siempre ha tenido un pueblo que se ha mantenido fiel, firme a las doctrinas de la palabra de nuestro Dios, que no permite que suceda esto, que no permite que suceda esto otro. ¿Por qué? Porque todo lo que tú vienes a introducir en la iglesia tiene que ser pasado por la palabra de Dios, por el filtro de la palabra de Dios. Por lo tanto, nuestro Dios, en su infinito amor y misericordia, siempre ha tenido un pueblo que se ha mantenido firme y fiel, que ha mantenido sus creencias y sus doctrinas claras y puras como el agua. Todas esas doctrinas, absolutamente todas, pasan por el filtro de la palabra de Dios. Vamos a dejar el tema ahora hasta aquí. Espero que ustedes hayan tomado nota. Si lo quieren ver 2 o 3 veces, véanlo y entiendan bien el mensaje. En la próxima semana vamos a continuar con este tema.
No piensen que lo mejor ha pasado. Lo mejor viene en el próximo tema. Por eso les invitamos que compartan los videos para que otras almas lleguen al conocimiento del Evangelio. Tenemos nuestra página en Facebook. Tenemos nuestro canal en YouTube. Suscríbanse y activen la campanita. Nuestro proyecto escrito está. Y el texto o tema: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Hasta la semana que viene, que nuestro Dios les continúe bendiciendo.